Buenas tardes, mis hermanos. Hoy en este día quiero compartirles lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no lo que se predica en la mayoría de los templos evangélicos o la Iglesia Católica o en otros templos. La Biblia es muy clara al respecto y nosotros siempre estamos cayendo en que esas palabras nuevas me confunden. No lo había escuchado, pero la realidad de las cosas es que el Evangelio del Señor Jesucristo no ha cambiado. El mensaje medular de todo evangelista, de todo pastor evangélico, debe de ser precisamente ese: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Arrepentíos y convertidos fue el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo presentó, fue el mismo. Dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma de quitarnos el pecado de encima. No hay otra forma de llegar al cielo si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nos enseña, y voy a tomar como base el libro de Gálatas, donde el mismo apóstol Pablo, hablándole a la gente de Galacia, le habla acerca de que no hay otro evangelio, que es un solo evangelio, y ese evangelio está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. Nomás es cuestión de escudriñar la escritura y darnos cuenta lo que es el verdadero evangelio. Palabras como estas que se dicen que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un evangelio totalmente torcido, y aunque la escritura sí lo dice en el libro de Jeremías, entonces, pero ese no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó. Entonces voy a empezar con la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que hay personas que van a malinterpretar lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y todo con un propósito: el propósito de ganar gente para sus iglesias, de ganar gente que pueda ayudarles en lo económico para una obra monumental, terrenal, porque el precio de todo esto ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos guste o no nos guste, no podemos hacer nada. La salvación es eterna y proviene del mismo Dios. La fe que el creyente tiene es de Dios, es un don de Dios. Entonces nosotros nos toca solamente una cosa: aprender a discernir entre el evangelio verdadero y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, dijo: así que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando uno descubre la verdad y sigues ese camino de la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a mirar como bicho raro, yendo como los salmones contracorriente, porque te aíslan, dejan de hablarte, dejan de hacerle like en los posts que tú haces. Conozco varios pastores, varios hermanos, que ya no fui a la iglesia de ellos y dejaron de hablarme, dejaron de saludarme, y desde el púlpito se jactan en decir que son amigos verdaderos. La verdad de las cosas es que si tú no estás de acuerdo con ellos, te van a hacer a un lado. Pero mientras el Señor Jesucristo esté a mi lado, yo seguiré predicando lo que es la palabra de Dios. En el versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Lo está diciendo el apóstol Pablo. Todos aquellos evangelistas, pastores, maestros que predican otro evangelio que no sea el establecido por el Señor de Jesucristo, arrepiéntete y conviértete al evangelio del Señor Jesucristo. No vas a poder entrar, aunque digas lo que digas, no vas a poder entrar al reino de los cielos, aunque tengas la apariencia de que eres cristiano. Entonces, este consejo de la palabra no se trata de señalar a nadie, se trata de decirle a la gente, tú que me estás escuchando, que tienes que rendirte a la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, rendirte a sus pies y pedirle perdón en el nombre de Jesús, al Dios eterno, al Padre celestial. Y dijo el Señor Jesucristo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Al que envía a mi Padre, yo no lo rechazo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Redarguirte de pecado, que sientas la necesidad de Dios en cada segundo de tu vida, hasta el día que Él venga o hasta el día que te toque partir. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje que se debe predicar en la actualidad, porque fue el mensaje que Juan el Bautista le dijo a los que esperaban el Mesías. Fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra. Fue el mensaje de los apóstoles cuando vieron partir a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia actual debe de tener ese mensaje, aunque nos rechacen. El mundo no tiene nada que ofrecernos, absolutamente nada. Y hay varios evangélicos que coquetean con el mundo, metiendo el mundo en la iglesia por medio de luces, apagar las luces, como si se tratara de un evento de entretenimiento, que eso es lo que están haciendo. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que predicar en contra del pecado. ¿En contra del pecado para qué? Para que el creyente que esté dispuesto al Señor, de seguir al Señor Jesucristo, el que esté dispuesto, sepa que primero se tiene que arrepentir. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación, así lo dijo el Señor. Porque dijo: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, predicamos la palabra. Y entonces Él les contestará: nunca los conocí, hacedores de maldad. Ni siquiera les va a decir: déjame ver si me acuerdo de ti. No, les va a decir: nunca los conocí. Y los pastores tienen la obligación de decirle a sus ovejas que se tienen que arrepentir, que tienen que nacer de nuevo en el Señor Jesucristo. Cuando Nicodemo fue al Señor Jesucristo esa noche, se fue a escondidas, porque no quería ser visto por los demás religiosos fariseos. Y le dijo al Señor Jesucristo: sabemos que tú vienes de Dios, porque si Dios no estuviera con él, no podría hacer las señales y los milagros que haces. Esa fue la afirmación de Nicodemo, un hombre religioso, pero que no se estaba rindiendo al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Fue a tratar, como decimos los mexicanos, de maderearlo, pero el Señor le tronó sus globos de soberbia, de orgullo propio, de no ser honesto con la demás gente. Y el Señor Jesucristo le contesta y le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, meterse al vientre de su madre? Y el Señor le dijo: de cierto te digo, que lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Lo que quiere decir el Señor, le está diciendo a este hombre religioso, ¿qué es lo que le dice? ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes cómo es esto? A la expresión de Nicodemo: ¿y cómo puede un hombre, siendo viejo, meterse en el vientre de su madre? ¿Cómo? No se puede. No se puede. No se puede meter uno al reino de Dios.
al vientre de su madre. Y el Señor Jesucristo tuvo que aclarártele: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes cómo es esto? Y para eso el Señor lo hace recordar un pasaje del libro de Ezequiel 36. Cuando alguien te habla del Evangelio, tienes el corazón duro por tu religiosidad, como lo tenía ese hombre Nicodemo. Tenía el corazón duro, y Ezequiel 36 dice: les daré un corazón nuevo de carne, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Les esparciré agua. Entonces, si usted lee el contexto general del libro de Ezequiel 36 y lee el capítulo 52 del libro de Isaías y lee el capítulo 53, se va a dar cuenta que desde antes el Señor Jesucristo quería salvar a su pueblo, que se volvieran de su mal camino. Pero ¿qué sucedió? Cuando vino Él en carne propia, porque así lo dice el libro de Timoteo, así lo dice el Evangelio según San Juan, dice en San Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en 1 de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Señor Jesucristo era Dios. Pero los religiosos no pueden entender esta situación, que Dios revela, y nos revela el nombre. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: les he revelado tu nombre, Señor, y ellos han creído. El nombre de humillación de Dios fue el Jesucristo. Ese fue el nombre de humillación, Jesús el Cristo. ¿Y cuál es ese nombre que fue exaltado a lo sumo por el mismo Dios? El Señor Jesús. El Señor Jesús. El apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos: no hay quien pueda llamar al Señor Señor si no es por medio del Espíritu. Si no eres nacido de nuevo, tú no puedes llamar al Señor Jesús Señor Jesús. Por una razón: porque no has nacido de nuevo, porque el nombre de exaltación no te ha sido revelado. La mayoría de la gente en el mundo, la gente que yo he conocido, hermanos, cuñados, amigos, hermanos en Cristo, ni aún saben esto. Y cuando se expresan de Dios dicen: mi compa Chuy, Chuyito, mi Diosito, porque no alcanzan a entender la grandeza de nuestro Dios, que Él vino a morir por ti y por mí. No puedes llegar al cielo por medio de obras. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo todo perfecto para que tú y yo disfrutáramos de la presencia de Dios. Si no puedes entender este pequeño mensaje de 15 minutos, ¿cómo le vas a hacer para entrar al cielo? Cuando le dijo el mismo Señor Jesucristo a Pedro, le dijo de esta manera: y a ti, después de la confesión, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuáles fueron esas llaves? Mire, déjeme decirle que cuando Él estuvo aquí, fíjese en la gramática: y a ti te daré en el futuro. En el futuro. ¿Cuáles fueron esas llaves? Que no solamente a Pedro le dio, sino a los 11 discípulos. Y como último apóstol, al apóstol Pablo. Las llaves de la oración, las llaves de la alabanza y las llaves del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se le llaman las llaves del Evangelio que el Señor Jesucristo le prometió a Pedro y a los discípulos. Ciertamente podemos decir que se puede confundir, como muchos religiosos así lo entienden, que el Señor Jesucristo escogió a Pedro para que estuviera ahí en el cielo y tuviera las llaves. A ti te abro, a ti no te abro. En otra parte del Evangelio habla acerca de la disciplina de la iglesia. Mucha gente dice
Dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo les pregunto, entonces cuando yo estoy solo orando en mi recámara, ¿Dios no está conmigo? Eso no fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo, que donde 2 o 3 estuvieran, ahí estaría en su nombre. Ahí estaría Él en medio. Él en ese capítulo 18 del Evangelio de Lucas, déjeme verificar eso. Sí, en el Evangelio de Lucas capítulo 18 dice exactamente la disciplina que la iglesia debe de tener para con el creyente que no se somete a la autoridad de la iglesia. Léalo, estúdielo, capítulo 18 de Lucas. Habla de la disciplina de la iglesia. Y así hay muchas cosas. En 1 de Pedro 1:16 dice el Señor, sed santos como yo soy santos. ¿De dónde agarró esa expresión Pedro? Del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Levíticos y lo podemos ver en el libro de Jeremías. Ser santo como yo soy santo. Entonces, la Biblia nos enseña que Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio santidad, nos redimió del pecado. Y la otra, muy importante, nos redimió de todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, a excepción la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es quien te redarguye de pecado para que tú y yo tengamos vida y vida eterna y vida en abundancia. Espero que estas palabras de esperanza, de amor y sinceras que salen del libro del Señor, verifica, medita en lo que te he dicho. No hay una forma diferente de llegar al cielo si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y alábale que Él vive.